Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Damos inicio a esta conferencia que le he titulado Formar profesores para enseñar en carreras no matemáticas. El recorrido propuesto es el siguiente. Un contexto y problemática básicamente es tratar de analizar algunos currículos de la enseñanza media o de lo que se está pidiendo para un profesor de matemática, como para tener qué es lo que están pidiendo y empezar a pensar si efectivamente de esa manera estamos formando a los profesores. Luego hacer un recorrido sobre la formación de profesores, qué es lo que ocurre, los tipos de actividades, hacer esta relación entre lo que está pidiendo los diseños curriculares y lo que efectivamente está pasando con la formación de profesores, los modelos que hay en formación de profesores y finalmente con algunas reflexiones terminar algunos puntos de partida, reflexiones, conclusiones y quedarán abiertos a preguntas, sugerencias, comentarios por parte de ustedes. Pasamos a nuestro contexto y problemática, y entonces hacemos un recorrido por diferentes diseños curriculares. No voy a ser exhaustivo, solamente voy a tomar algunos de ellos y me quiero quedar con algunos puntos como para recuperar qué están pidiendo de un profesor de matemáticas cuando está trabajando o está enseñando en la enseñanza media o enseñanza secundaria. Por ejemplo, si me centro en el currículum de Brasil y tomo algunos aspectos en particular, me está diciendo que el fin es posibilitar que los estudiantes construyan una visión más integrada de la matemática, incluso desde una perspectiva de las aplicaciones a la realidad. Entonces, por un lado, me está pidiendo que ese profesor trabaje con esas matemáticas y esta idea de aplicaciones a la realidad. Si amplío algunos aspectos del currículo que tiene Brasil, dice esto en particular. Hay que tener una visión entonces integrada de las matemáticas, aplicadas a la realidad en diferentes contextos. Habla de las vivencias cotidianas de los estudiantes de secundaria, trabajar con esta idea de demandas del mercado laboral, proyectos de bienestar en sus pueblos, utilizar la tecnología y aplicaciones digitales. Esto es así, es muy simple el currículo de Brasil. Si me paso a un currículum, por ejemplo, como el de Colombia, en Colombia menciona en particular que lo que se debería trabajar dentro de la enseñanza media o secundaria, formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Lo que quiero después es reflexionar si efectivamente los profesores, cuando estamos trabajando en carreras que no son matemáticas, como la escuela media y después ni hablar si nos vamos a la universidad, realmente trabajamos con esas situaciones de la vida cotidiana o de otras ciencias. En particular, si miro el currículum de Colombia, me habla de 5 procesos generales y en particular la idea de formular y resolver problemas, de modelar procesos y fenómenos de la realidad, bueno, después comunicar, formular, comparar, ejercitar procedimientos y algoritmos. Modelar también o modelizar está en común en varios de los currículums. Si me paso al currículum de Costa Rica, por ejemplo, y miro algunos aspectos, dice, se adopta aquí una premisa esencial. Juegan un papel crucial los problemas reales en los que aparecen los entornos físicos y socioculturales. Habla de problemas extraídos de la realidad o que se puedan imaginar como reales. Y después algunos detalles como usar o aplicar las matemáticas dentro de contextos reales, bien seleccionados, donde se promueve el contacto con los objetos matemáticos en su relación privilegiada con la realidad de donde emergieron. Por ejemplo, es el que aquí está mencionando, ¿no? También, de nuevo, marca como un proceso muy importante dentro de matemática modelización, y sabemos que la idea de modelización, si bien lo puedo ver en contextos intra y extra matemáticos, cuando empiezo a mirarlo en contextos extra matemáticos, es tratar de mirar lo que acontece en la realidad. Miro el currículum de lo que aparece en Argentina, el Marco Nacional para la Mejora del Aprendizaje en Matemática, y como se plantea qué ve matemática aprender hoy, de nuevo aparece enfatizada la idea de aplicaciones en situaciones cotidianas y empiezan a dar así ejemplos. ¿Cuáles serían esas aplicaciones de la vida cotidiana o en entornos que son cercanos al estudiante? Y cuando uno mira los indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios, uno puede ver así un detalle de palabras que aparecen y en particular la idea de modelizar situaciones internas y externas de la matemática y otra vez
Si uno mira con más detalles todos estos diseños curriculares, la noción de modelizar en contextos extramatemáticos implica que el profesor, cuando está trabajando en carreras que no son matemáticas, entienda qué pasa con esa problemática que acontece en el entorno. Si me voy al marco de competencias que plantea PISA, por ejemplo, uno de los puntos es utilice la matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas. Quiero enfatizar esto porque después quiero hacer un recorrido muy simple de lo que acontecen hay veces en las clases de matemática y preguntarme si efectivamente el profesor está trabajando con esas situaciones contextualizadas reales y genuinas, cuando estoy pensando que no estoy formando matemáticos. Tengo, ya sea en nivel secundario, que tengo una alfabetización matemática, y ni hablar si después me voy a la universidad y no estoy formando matemáticos, sino que estoy formando desde otras disciplinas y tienen a la matemática como una herramienta importante. Bueno, el marco PISA plantea otros desarrollos en particular, ¿no? Que plantee situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva, que incluya situaciones de evaluación auténtica. Hago un paseo solamente ahora de qué acontece en el nivel universitario y me voy a quedar en el contexto en el cual yo soy, que soy de Argentina, no voy a hacer la comparación en los diferentes países y me voy a quedar con una problemática que se planteó para la universidad, un proyecto que se le llama logros, o sea, logros en enseñanza de la matemática y algunas problemáticas que esa base de ese proyecto plantea. La idea de menciona, me voy a quedar así con algunos textos, lo que está allí marcado en color rojo. La permanencia de propuestas formativas originadas para el contexto del siglo XX es probable que sirvan de poco para los ciudadanos del siglo XXI. Después avanza, dice, es necesario repensar la enseñanza de la matemática como parte de una alfabetización contextualizada de los estudiantes de diferentes disciplinas. De nuevo, en el caso de Argentina, esta mirada de cuando estoy enseñando matemática en la universidad, en carreras que no van a ser matemáticos, tengo que estar mirando esta alfabetización contextualizada. Y menciona que esto debe ir como un proceso, me da algunos lineamientos didácticos, que va desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto. Pensemos esta, factual concreto a lo simbólico abstracto, y pensemos cómo está organizada la propia disciplina, la propia matemática y cómo la presentamos a veces a los estudiantes, que no va en ese orden. Habitualmente es de lo simbólico abstracto a lo factual concreto, y menciona que resulta determinante para alcanzar logros en la formación de carreras universitarias. Pongo un ejemplo de todos estos documentos, me voy a pasar ahora a la formación de ingenieros, en el caso de Argentina. El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina sacaron diferentes libros, en particular todo este enfoque por competencias, y quiero poner un ejemplo muy ilustrativo como para pensar qué tipo de formación estamos dando a los ingenieros que no van a ser matemáticos, van a ser ingenieros y qué es lo que en realidad se aconseja desde los diseños curriculares. Por ejemplo, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería menciona que un método tradicional utilizado para enseñanza de la transformada de Laplace es el que aparece allí a continuación. Clásico que nosotros lo veríamos en un texto de matemática pura. Y sin embargo dice, bueno, el método alternativo para trabajar en una carrera de ingeniería sería preguntarse, hacer esta pregunta, ¿cómo podemos modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto? Entonces lo plantea a través de una modelización de un problema que está en el contexto cotidiano, y a partir de allí, bueno, vienen las indicaciones de trabajar con los estudiantes y cómo de allí se puede sacar transformada de Laplace. Ahora, pasemos a preguntarnos, este es así el marco de lo que se está pidiendo, pasemos a un análisis muy simple de cómo son las clases habitualmente de nuestras clases de matemática. Hacemos así una tipificación muy grande en tres grandes categorías, la voy a colocar en los extremos de estos triángulos, estas categorías puras, y que una clase se encuentra en algún punto de ese triángulo. En una categoría tendríamos las clases formalista, estructuralista, donde el profesor hace énfasis en el formalismo propio de la matemática. Entonces me imagino estas clases donde se empiezan con definiciones, teoremas y demostraciones de ella. Me voy en otro extremo, la clase mecanicista empirista, donde a lo mejor desprotejo de la clase del formalismo
propio de la matemática para quedarme con la cuestión de resolver ejercicios, algoritmos propios de la matemática. Y en otro extremo, que es a lo mejor el que se nos está pidiendo en algún momento, esta idea de contextualizado realistas, empezar a pensar estos problemas en los contextos reales, ¿dónde está la matemática? Me estoy ubicando que estoy enseñando en carreras no matemáticas. No estoy formando a un matemático. Estoy formando a alguien que no va a hacer matemática, no la va a desarrollar como ciencia, sino que tiene que encontrar esas herramientas y darle sentido en el campo en el cual se encuentra. Asimismo, si bien podemos tener todas estas estructuras, podríamos ver que estas clases las podemos ver incluso en cualquiera de estos estilos desde un aspecto que son o más conductistas o más constructivistas, ¿no? Entonces es complejo de analizar, pero esto es lo que acontece hay veces si empezamos a mirar en las clases donde podemos ver, o al menos en el entorno donde yo me encuentro, que muchas de las clases de matemática en los niveles superiores para carreras no matemáticas están centradas en el formalismo y el estructuralismo, que no es lo que están pidiendo los diseños curriculares. Si uno saca una conclusión así muy apresurado, en mi contexto termino viendo que somos profesores de finales del siglo XX, enseñando matemáticas como en el siglo XIX a los estudiantes del siglo XXI, lo cual esto amerita una reflexión. Pero me quiero pasar a mirar, hacer una mirada a la formación de profesores. ¿Cómo se forman los profesores o cómo se deberían formar los profesores? ¿Qué conocimientos deberían tener? Y me voy a tomar de algunos marcos de la didáctica de la matemática que uno los puede encontrar y en ellos me voy a ver conocimientos especializados del profesor y en ese conocimiento especializado del profesor podríamos ver que necesitamos ese conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del contenido y ver cada uno de estos subdominios. No voy a entrar en el detalle, uno puede encontrar la referencia y profundizar para quienes no lo conocen, pero ver que el profesor necesita no solo el conocimiento de los temas como un subdominio, sino conocimiento de la estructura de la matemática, conocimiento de la práctica matemática, y si me paso a conocimiento didáctico del contenido, el conocimiento de la enseñanza de la matemática, el conocimiento de las características del aprendizaje de la matemática, es decir, cómo aprende un estudiante la matemática, y debería conocer los estándares de aprendizaje de la matemática. Esta revisión que hicimos inicialmente, porque es el modo en que yo debería estar abordando la enseñanza de la matemática en los diferentes niveles. Y esto está atravesado por el sistema de creencias que tenemos los profesores, tanto sobre la matemática como sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Entonces, uno puede ver que todavía subsisten en las clases o una concepción muy tradicional de la enseñanza de la matemática o esta concepción menos tradicional. Y esto amerita que reflexionemos en el corto plazo. Voy a poner algunos ejemplos de lo que acontece en mi contexto, que para nada lo quiero generalizar, que eso ocurre en todos los lugares y soy consciente de que existen lugares donde sí se trabaja de una manera diferente, pero lo miro en mi contexto y me preocupa. Voy a mirar algunos exámenes de la carrera de contador público, una carrera que no es matemática, son exámenes de este año que a pesar de trabajarse en la virtualidad, esto era lo que se le estaba pidiendo a un estudiante de contador público. Entonces uno dice, ¿de dónde me estoy posicionando? Voy a tomar pedazos de un examen. Entonces uno dice, estrictamente en el formalismo estructuralismo, pidiendo a los estudiantes que incluso se grabaran cuando estaban haciendo esto para no estar copiando esa definición de otro lado, que repliquen una definición aunque no la entiendan. O sea, estoy colocando símbolo a símbolo, aunque esto no logre dar argumentos al respecto, y esto preocupa. Porque si empiezo ahora a mirar lo que debería ocurrir, que debería trabajar con problemas en los contextos de estas disciplinas, entonces tendría que mirar que en un contexto real, del mundo real, de una carrera de ciencias económicas, por ejemplo, los problemas parten de registros verbales o registros tabulares. Trabajan con muchas tablas, alguien del mundo de las ciencias económicas. Eventualmente pueden hacer una representación, una estimación de lo que acontece de esas tablas porque intentan inferir o predecir qué es lo que ocurre, que en el caso del diseño curricular de Argentina tiene esa connotación. Hay textos donde se trabaja en la escuela secundaria y se dicen, bueno, ¿para qué voy a trabajar con modelos funcionales? Para inferir, para predecir. Y finalmente a alguien de ciencias económicas le puede importar así a una expresión analítica de una
de una fórmula o algo que quiere hacer en ese contexto. Sin embargo, en una clase de ciencias económicas, en carreras de administración, una carrera no matemática, esto ha sido habitual que encontramos. Dada una expresión analítica intentando colocar una función donde la idea es tratar de encontrar, bueno, cuáles son los cortes que tiene esta función con el eje de las abscisas, trabajar mucho la cuestión algebraica y algoritmos, hacer un análisis casi exhaustivo a lápiz y papel, prescindiendo de todo tipo de recursos tecnológicos. Eventualmente puedo hacer una tabla para mejorar la gráfica de la función y ofrecer como desarrollo final una gráfica aproximada de esa función. Y qué escaso nivel de reflexión por parte del profesor si esto debiera ser lo único que trabajo en ciencias económicas. Si esta realmente es la preocupación que tiene alguien de ciencias económicas, de querer hacer una gráfica de una expresión que tengo y lo quiero graficar. ¿Realmente es eso el conjunto de problemas que tiene alguien de ciencias económicas? No se confunda, no estoy diciendo no debe enseñarse esto, sino es la reflexión de acá si esto debiera ser lo único que se trabaja en una carrera no matemática. Pero esto no acontece solamente en una carrera como ciencias económicas. Esto ya muchos autores de educación matemática lo tratan de explicar, como por ejemplo Claudia Alsina, cuando habla de realidades falseadas y manipuladas. Y él dice que son situaciones aparentemente realistas al contar con palabras y datos de uso cotidiano, pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Son estos ejercicios que los veo que viven solamente en la clase de matemática, que no existen en los entornos cotidianos. Sin embargo, los diseños curriculares, y es uno de los subdominios del conocimiento del profesor, debería ser que conozco esos diseños curriculares, que conozco lo que acontece en la formación matemática de alguien que no va a ser matemático. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ese es un texto de nivel superior que habla de matemáticas aplicadas a administración y economía. Y a pesar de eso, me habla que en un campus universitario tengo 3 edificios, me dan las coordenadas y me dice, determina las ecuaciones en forma tendiente ordenada al origen de las trayectorias en línea recta que conectan el laboratorio de ingeniería con el centro de cómputo y así otros demás, ¿no? Y demuestra que esas dos trayectorias son perpendiculares. Este es un problema en un contexto real para una carrera de administración y economía. Ciertamente no. Entonces, es una cuestión que, ¿dónde debería formarse este profesor para que sepa cuáles son las aplicaciones reales que tiene la matemática en una carrera no matemática, para que cuando le toque es trabajar en esa carrera, realmente tenga sentido y le dé significado a lo que está trabajando con esos estudiantes? Me voy a pasar ahora a escuela secundaria, porque esto no acontece en el nivel superior. Este es un texto de matemáticas por competencias, y habla allí, si leemos, dice, sobre una alcantarilla de base cuadrada se coloca una tapadera circular, calcula el área sobrante de la base de la alcantarilla. Mi pregunta es, si alguien pasa en un contexto real y tenía que venir con una tapa que debía ser cuadrada y la hizo circular, ¿me interesa saber cuánto no cubre la tapa? Sencillamente no. Esa persona tendrá que volver a hacer esa tapa porque se equivocó. Entonces es escaso nivel de reflexión por parte del profesor, de darse cuenta es en qué situaciones del contexto real yo podría hacer diferencias de áreas. Entonces, si no termino con realidades falseadas y manipuladas, problemas donde solo acontecen en la clase de matemática, pero en la realidad no están pasando. O por ejemplo este otro que habla de que un arquitecto decide diseñar una casa en la que todas las habitaciones son cuadradas y entonces después menciona que si en una habitación entran 11 cerámicos por fila, ¿cuántos cerámicos deben reservar para el piso de la habitación? O si para otra habitación tienen 49, ¿cuántos va a colocar en filas? ¿Cuándo un arquitecto, por más que lo estoy trabajando con niños, usa este problema? No, solo son el estudiante aprende que esto solo sirve para resolver algo que el profesor o la profesora me está pidiendo en la clase de matemática. O no, ni hablar de esto de una señora tiene 64 bisnietos y cada uno de los hijos de esa señora tuvo la misma cantidad de hijos que su madre y a su vez cada nieto de esta señora tuvo la misma cantidad de hijos de sus padres. ¿Cuántos hijos tiene la señora? Entonces dice, ¿realmente en ese contexto tiene sentido usar las operaciones que yo quiero usar?
Y me puedo pasar otros que son muy curiosos, que hay veces lo presentan profesores y personas que no son profesores advierten rápidamente que son realidades falseadas y manipuladas. Este menciona, dice, en una calculadora no funciona la tecla del 6. ¿Cómo se puede resolver estos cálculos? Un problema que aparece en Internet y lo traigo a colación porque me gusta la respuesta que da el público, que a veces es más reflexivo que el profesor que tendría que ser reflexivo. Y dice, como mejor respuesta, dice, deja de darle vueltas al asunto, cómprate otra calculadora o usa lo de la PC, lo cual es cierto. Si me pasara en un contexto real, no me haría esa pregunta de cómo saco las cuentas si la tecla está rota. No uso directamente ese recurso y uso otro, me voy a otra calculadora, la que da un móvil o un celular. Y pasemos a este otro para que vean el nivel de poco reflexión a veces de los profesores. Este es un texto de escuela secundaria. Dice, durante una lluvia de meteoros cayeron a la atmósfera de la Tierra 26 mil millones de libras de polvo interplanetario y pide que se escriba esto en notación científica. Pero analicemos el contexto real de ese problema. Si lo miramos, esto es algo así cerca de 12 millones de toneladas, que es lo que cayó dentro de la Tierra. Si hacemos una revisión de cuáles son los meteoritos que cayeron en la Tierra, el más grande que se registra, que cayó hace 80.000 años, pesaba 66 toneladas. Entonces, esto ha caído a algo de 12 millones de toneladas a la Tierra y uno diría, ¿qué sentido tiene poner esto en una notación científica? Con números que fueron distorsionados, que es una realidad falseada y manipulada. O, por ejemplo, me voy a ir a este que me resulta muy gracioso porque es una fotografía de una pizarra de un profesor donde habla de ecuaciones lineales y menciona que dice que Son Goku se somete a un entrenamiento en el que su poder actual de ki es de 30.000 y que aumentará en 5.000 por día en la habitación del tiempo. Y dice, si Vegeta tiene un poder de 80.000 y no entrena, perderá 2.000 de poder al día y contesta, bueno, ¿cuál es la ecuación de poder de Son Goku? ¿Cuál es la ecuación de poder de Vegeta? ¿En cuántos días tendrán el mismo poder Son Goku y Vegeta? Y hace una aclaración, no vale el Kaioken. Una realidad falseada y manipulada. ¿Por qué? Porque en la saga de Dragon Ball nunca se hacen estos problemas, ni necesitan hacer estos cálculos. Esto solo acontece en la escuela. Sin embargo, ahora cuando miramos a las personas, tienen una visión diferente ante este tipo de problemas y aparecen cuestiones de esta naturaleza. Creo que si te pusieran problemas así, te gustaría hacer tu tarea, pero es un problema de una realidad falseada y manipulada. Escaso nivel de reflexión de uno de pensar, allí es donde yo estoy usando ecuaciones y sistemas de ecuaciones en contextos reales o cercanos a los del estudiante, o como por ejemplo esto, creo que estarían enamorados de las matemáticas si la clase fuese así. Con estos problemas estaría uno enamorado realmente de la clase de matemática. Entonces, esto genera una brecha, un quiebre entre lo que me piden los diseños curriculares y lo que efectivamente pasa dentro de la clase de matemática. Pero ahora cuando me pregunto cómo se forman los profesores, podemos tener diferentes modelos, o al menos en Argentina puedo mirar estos modelos. No quiero generalizarlo en todo Latinoamérica, pero podemos tener un modelo 1 donde alguien recibe solo conocimiento disciplinar. Se formó un matemático sin nada más que matemática para hacer matemática, pero luego se dedica a dar clases y no dar clases a los matemáticos, sino a no matemáticos. Y ahí va a estar este problema. O el ingeniero que ve herramientas de matemática, a lo mejor de un campo particular de la ingeniería química, por ejemplo, pero después da clase en otra carrera que no es la ingeniería química. O luego un modelo formativo 2 donde tengo, por un lado, el conocimiento disciplinar a cargo de matemáticos, o sea, alguien que sabe de matemática, pero no sabe nada de educación matemática, ni tiene una formación pedagógica, y de manera paralela se le está dando contenidos didácticos, que empiezan a veces desde la didáctica general y el último año algunos de didáctica de la matemática. Otro modelo formativo 3 es donde hay una cuestión mixta, donde partes de los que están enseñando el conocimiento disciplinar también saben de didáctica de la matemática o de didáctica general. O un modelo formativo 4 donde alguien fue matemático puro, o soy ingeniero, o soy contador, que no me formé para ser profesor, pero luego hago un ciclo de complementación, un posgrado, que me da una formación pedagógica general, no específica, y luego el modelo formativo 5, donde sí puede ser que esté viendo algo de formación general y formación específica.
Pero miremos ahora entonces con estos modelos formativos algunos puntos de partida, que es lo que acontece, y como para ir cerrando. Me interesa una cuestión de la reflexión sobre la práctica. Creo que eso es crucial y es donde debiera aparecer estos cuestionamientos, donde el profesor se haga preguntas de este tipo. ¿Por qué es necesario y se debe enseñar este contenido? Eso es vital, que cuando yo me encuentre frente a una carrera que es una carrera no matemática, o me encuentre formando estudiantes de la escuela secundaria y tenga que tomar un determinado contenido de matemática, tenga respuestas ante esto. ¿Por qué es necesario y debo enseñar este contenido? ¿Y qué tipos de problemas resuelve? Intra y extra matemático. ¿Qué tipo de argumentaciones se utilizan a propósito de este objeto matemático? ¿Qué contextos dejan al descubierto los significados que se pretenden generar? ¿Qué contextos ayudan a comprender diferencias y similitudes entre los objetos y otros vinculados a él? ¿En qué contexto histórico y cultural aparecen los conocimientos matemáticos en cuestión? Esto es importante porque muchas veces enseñamos un objeto matemático que surgió en un contexto histórico y cultural en particular y es obsoleto en la época que estamos trabajando. Y sin embargo, lo seguimos enseñando a los estudiantes y con un poco nivel de reflexión, decir, esto debería enseñarse en esta carrera que no va a ser matemático la persona, o sea, no va a ser un matemático. Bueno, y seguiríamos con más preguntas, ¿no? ¿Cómo contribuyen en la construcción y organización del saber matemático? Y podríamos continuar. Ahora, hagamos un paseo rápido. ¿Qué aportan las matemáticas? ¿Qué aportan las didácticas de la matemática? ¿Y dónde deberían estar esta formación como para mirar una idea? Si miro, me gusta una definición que da de matemática. Adrián Paenza es un doctor en matemática de Argentina que ha tomado hace todo un pasaje de un libro de Kay Devlin y cuando quiere mencionar qué es la matemática, y él habla de que la matemática no es nada más que una ciencia de los patrones, y habla de que pueden ser tanto reales como imaginarios, visuales o mentales, estáticos o dinámicos, cualitativos o cuantitativos, puramente utilitarios o no, pueden emerger del mundo que nos rodea, de las profundidades. O sea, habla que la matemática realmente está en todos lados, no en un contexto intramatemático. Es más, bueno, después hace una aclaración de pensar que la matemática es el estudio de los números, nada más a esta altura del siglo XXI, él dice, bueno, es cuanto menos un grave problema de información. Pero ¿qué pasa dentro de las materias de matemáticas? En una materia de matemática, el foco es aprender matemáticas. Y el estudiante realiza tareas de matemáticas y si hace reflexiones, reflexiona sobre lo matemático que está realizando. Entonces, como una primera conclusión, la incorporación de las aplicaciones reales de las matemáticas deberían estar en la formación matemática del profesor. No podría ser que el profesor únicamente se dedique a dar matemática en un contexto intramatemático, o sea, matemática pura, porque está formando a un profesor que va a trabajar luego en otras carreras. El gran problema que se presenta acá es que muchas veces los profesores desconocen las aplicaciones reales de la matemática en otros contextos. Entonces, como las desconoce, se queda en un contexto intramatemático nada más y luego va a tener dificultades. Ahora, ¿qué aporta la educación matemática? Si formamos a un profesor en estos modelos formativos donde hay educación matemática. La educación matemática nos permite, nos dicen qué cosas se deben cambiar, el tipo de actividad, los objetivos, el rol docente, la forma de trabajo en la clase, nos aporta criterios para tomar decisiones sobre qué contenido es más apropiado, cómo incorporar las TIC a la clase, cómo seleccionar actividades ajenas, cómo diseñar actividades propias. O sea, si lo miramos en líneas de educación matemática, hay mucho desarrollado. Puedo mirar, por ejemplo, desde el enfoque ontológico semiótico, me aportan cómo mirar, diseñar una clase y pensarla, el proceso completo desde facetas, una faceta epistémica, mirarle una faceta cognitiva, una faceta interaccional, una faceta mediacional, una afectiva, una ecológica. Me quiero quedar en la ecológica. Miremos, algunos de estos componentes, adaptación al currículo, conexiones intra e interdisciplinares, la utilidad sociolaboral, la innovación didáctica. Entonces, desde la didáctica lo estamos haciendo. Y uno podría mirar una clase, me voy a quedar en una línea particular, que es el enfoque ontológico semiótico, puedo valorar una clase y decir qué aspectos podrían mejorarse y en ellos tengo algunos para decir, bueno, ¿cómo podría ser más idónea mi clase? Ahora, la matemática, en la educación matemática, el foco es aprender a enseñar matemáticas. Y por otro lado, el alumno aprende a realizar tareas de análisis de actividades, diseño, fundamentar propuestas de enseñanza,
reflexiona sobre lo matemático, pero desde una perspectiva del que va a enseñar, entonces desde la organización, la secuenciación, la jerarquización de contenidos, y reflexiona sobre cómo, cuándo, por qué, para qué enseñar ese contenido. En consecuencia, y esto además a lo sumo es entre 1 año o 2 años de la formación de un profesor, en consecuencia, en las asignaturas de didáctica de la matemática, matemática educativa o educación matemática, se abordan los procesos de análisis, diseño y reflexión de una clase, pero no las aplicaciones de las matemáticas y tampoco deberían abordarse las aplicaciones de las matemáticas. Esto debería estar en la formación matemática que tiene el profesor. Entonces, a modo de cierre, y ahora quedamos abiertos a las preguntas, comentarios y sugerencias, existe una brecha entre la formación de profesores y lo establecido en los diseños curriculares, y más cuando estamos pensando que ese profesor va a trabajar en carreras no matemáticas. Es necesario pensar en una formación de profesores de matemática que no necesariamente se desempeñarán en carreras de matemáticas. O sea, tengo que pensar que formo a un profesor que no va a formar solo a matemáticos, va a enseñar en carreras no matemáticas. Y que lo investigado en educación matemática aún no impacta como es debido en las aulas y clases de todos los niveles educativos, porque esto ya se reporta hace rato desde la educación matemática. Bueno, quedo abierto a preguntas, comentarios, sugerencias y compartimos puntos de vista. De mi parte, muchas gracias. Dejo mi correo por cualquier cosa que quieran estar en conexión y continuar estos debates.